¿Se puede realmente desaparecer a plena vista, engullida no por la oscuridad, sino por el brillo implacable de 1000 focos ajenos? El Ara Vance, Ellie, para casi nadie, sentía que sí. El aire de Chicago en aquel incipiente otoño era un preludio frío al semestre que comenzaba en la Aura Arts Academy, y cada ráfaga parecía empujarla más hacia los márgenes de su propia existencia. El edificio principal de Aura era una bestia de cristal y acero que devoraba la luz del sol matutino, escupiéndola en ángulos agudos sobre los estudiantes que pululaban por su entrada. Ellie, con su piel pálida casi traslúcida y su mata de pelo oscuro, recogido en un moño descuidado del que siempre escapaban mechones rebeldes, se sentía como un negativo fotográfico en un mundo de colores vibrantes. Su ropa, funcional y oscura, varias tallas más grande, no era una declaración de moda, sino un escudo. Aferraba la correa de su desgastada mochila como si fuera un ancla en aquel océano de confianza ajena. La beca completa que la había traído desde su pequeña ciudad del Medio Oeste hasta el corazón artístico de Chicago se sentía más como una soga que como una oportunidad. Su modesto apartamento de estudiante, a varias manzanas del campus, era un santuario de paredes desnudas y silencio, un stark contraste con los lofts de diseño y los apellidos influyentes que parecían ser la norma en Aura. El primer encuentro con Marcus Holloway, o King Holloway, como le llamaban con una mezcla de admiración y temor apenas disimulado, ocurrió en la caótica orientación. Era alto, afroamericano, con una complexión atlética y una sonrisa que parecía capaz de derretir el cinismo más recalcitrante. Vestía ropa de marca con una naturalidad insultante, proyectando un aura de éxito sin esfuerzo. Sus ojos oscuros, sin embargo, al fijarse en él y por un instante fugaz, transmitieron algo más que carisma. Una chispa de curiosidad depredadora que le erizó el vello de la nuca. Le dedicó una atención particular, un comentario sobre su aire misterioso que la hizo encogerse internamente. La academia misma era un personaje. Estudios amplios y luminosos donde la creatividad debería florecer, pero también pasillos sombríos y rincones olvidados donde las jerarquías no escritas se solidificaban. El elitismo flotaba en el aire, denso como el olor a trementina y café caro. En su primera clase de crítica de bocetos, Ellie presentó un dibujo a carboncillo, una figura encogida bajo un cielo opresivo. El profesor, un hombre de barba canosa y gafas de montura gruesa, murmuró algo sobre la intensidad emocional. Entonces la voz de Marcus, aterciopelada pero con un filo de acero, resonó desde el fondo del aula. «¡Oh, eso es arte! ¡Qué valiente al mostrar algo tan personal, casi deprimente!, ¿no creen?» Siguió una risa contenida, y el profesor, tras una pausa incómoda, simplemente pasó al siguiente estudiante. Ellie sintió la sangre subirle a las mejillas. La humillación, sutil pero certera, la había marcado. El semestre apenas comenzaba y ya se sentía expuesta, herida y terriblemente sola. La pequeña cicatriz casi imperceptible cerca de su ceja izquierda, recuerdo de una caída infantil, comenzó a picarle. Las semanas siguientes se convirtieron en una lenta tortura de microagresiones. Marcus parecía tener un radar para su incomodidad. Sus miradas condescendientes en los pasillos, las sonrisas burlonas compartidas con su séquito cuando Ellie pasaba, los comentarios inocentes sobre la becada sensible que llegaban a sus oídos como dardos envenenados. Los rumores, como una niebla tóxica, comenzaron a extenderse, que era extraña, antisocial, que su talento no justificaba la beca. Ellie observaba, con un nudo creciente en el estómago, cómo los demás estudiantes, incluso aquellos que inicialmente habían sido amables, comenzaban a tratarla con una distancia estudiada, como si su cercanía pudiera contaminarlos. Un día encontró su blog de bocetos, donde había estado trabajando en una serie delicada sobre la fragilidad de las conexiones humanas, manchado con café. No había nadie cerca. No había pruebas. Pero la sonrisa de Marcus, cuando se cruzó con él más tarde en la cafetería, lo decía todo. Su rendimiento académico, antes su único refugio, comenzó a resentirse. Las palabras se atascaban en su garganta durante las críticas, sus manos temblaban al sostener un pincel. Se refugiaba en su pequeño apartamento, las paredes blancas pareciendo encogerse a su alrededor. La duda, como un parásito, se alimentaba de su talento. ¿Y si Marcus tenía razón? ¿Y si ella no pertenecía allí? Fue en la biblioteca, un espacio que solía ser su santuario, donde conoció a Samuel Sam Chen.
Sam era estudiante de música electrónica, un chico de ascendencia asiática con gafas de pasta y una perpetua expresión de estar resolviendo una ecuación compleja en su cabeza. También era un outsider, pero de una manera diferente. Su excentricidad era la de un genio ensimismado, no la de una víctima. Había observado a Ellie desde la distancia, notando la dinámica con Marcus, la forma en que ella se encogía bajo su mirada. Un tarde Marcus había acorralado a Ellie cerca de las estanterías de teoría del arte. Su voz demasiado alta, sus gestos demasiado invasivos, mientras le aconsejaba sobre su falta de ambición. Nadie intervino. Ellie solo quería desaparecer. Cuando Marcus finalmente se alejó riendo con sus amigos, Sam se acercó a Ellie. No dijo mucho. Simplemente le tendió una barrita de granola que sacó de su mochila. «Tiene pinta de que necesitas energía», murmuró, sin mirarla directamente. Ellie, sorprendida, aceptó el ofrecimiento con un tímido gracias. Ese pequeño gesto rompió una parte del hielo que la rodeaba. Comenzaron a compartir silencios cómplices en la biblioteca, luego conversaciones tentativas sobre música, arte y la absurda presión de Aura. Sam no intentaba ser su salvador, pero su presencia tranquila y su perspectiva cínica pero honesta eran un bálsamo. «Lo que te hace no está bien», le dijo un día, refiriéndose a Marcus. «No dejes que te borre». Las palabras de Sam, junto con una creciente rabia sorda que bullía bajo su miedo, encendieron una chispa. Ellie comenzó a canalizar su angustia, su observación de la hipocresía rampante de Aura, en un nuevo proyecto artístico. En secreto, en la soledad de su apartamento, trabajaba febrilmente. Lienzos, esculturas digitales, instalaciones conceptuales. Su arte se volvió su voz, una voz que aún no se atrevía a usar en público. Exploraba temas de poder, manipulación, las máscaras que la gente usaba y la belleza frágil que se escondía debajo. Cada trazo, cada línea de código era un acto de desafío silencioso. A medida que el semestre avanzaba, el proyecto secreto de Ellie se convertía en su obsesión, su ancla. Sam era su único confidente. Le mostraba bocetos, le hablaba de sus ideas. Él, con su mente lógica, la ayudaba a pensar en la presentación, en cómo transmitir su mensaje sin caer en la difamación directa, pero con una contundencia ineludible. A veces le conseguía materiales de forma discreta, entendiendo su necesidad de secreto. Marcus, sin embargo, parecía tener un sexto sentido para la resistencia. Quizás notó un cambio en la postura de Ellie, una chispa de desafío en sus ojos habitualmente bajos. O quizás simplemente su crueldad necesitaba nuevas víctimas cuando las antiguas se volvían predecibles. La presión sobre Ellie aumentó. Un día encontró uno de sus lienzos más avanzados, una pieza central de su proyecto, rajado accidentalmente en el estudio compartido. Otro día, el profesor que supervisaba las becas la llamó a su despacho para una charla informal sobre su preocupante falta de participación y los rumores sobre su adaptación, insinuando que su beca podría estar en peligro si no mejoraba su actitud. Otro día, el profesor que supervisaba las becas la llamó a su despacho para una charla informal sobre su preocupante falta de participación y los rumores sobre su adaptación, insinuando que su beca podría estar en peligro si no mejoraba su rounds. Ellie supo que Marcus estaba detrás de esto. Esa noche Ellie casi se rindió. El peso de la soledad, la injusticia y el miedo la aplastaron. Se sentó en el suelo de su apartamento, rodeada de sus obras a medio terminar, y lloró. Sam la encontró así, llamó a su puerta insistentemente hasta que ella, exhausta, le abrió. No dijo mucho. Se sentó con ella, le preparó un té y esperó. Cuando Ellie finalmente pudo hablar, él la escuchó. «Tu arte es poderoso», Ellie le dijo, su voz más firme de lo habitual. «Es tu verdad. Si te rindes ahora, dejas que él gane, que borre no solo tu arte, sino a ti». Las palabras de Sam y la visión de su propio reflejo en un trozo de espejo roto, pálida, asustada, pero con una llama obstinada en los ojos, la impulsaron a seguir. La exposición de fin de semestre era en 2 semanas. Sería su única oportunidad. Con una determinación feroz, Ellie y Sam planificaron cada detalle. Cómo colaría las piezas más comprometedoras en el último momento, cómo las dispondría para crear un impacto narrativo, qué diría, o más importante, qué no diría, dejando que el arte hablara por sí mismo. El día de la exposición de fin de semestre llegó con un cielo plomizo que reflejaba la tensión en el aire de Aura Arts Academy. Los amplios salones de exposición bullían de estudiantes nerviosos, profesores con aire crítico y un puñado de invitados externos.
críticos de arte locales, galeristas en busca de nuevos talentos y los inevitables mecenas adinerados. Ellie sentía un nudo helado en el estómago, pero también una extraña calma, la calma de quien ha tomado una decisión irrevocable. Marcus Holloway, King Holloway, estaba en su elemento. Se pavoneaba entre los asistentes, su sonrisa carismática deslumbrando, recibiendo elogios por su instalación multimedia. Una obra técnicamente impecable, visualmente impactante, pero para Ellie, dolorosamente vacía de sustancia, un reflejo perfecto de su creador. La observó de lejos. Su presencia una mancha oscura y elegante en la periferia de su visión. Llegó el turno de Ellie. Un murmullo apenas perceptible recorrió la sala. Algunos la miraban con curiosidad, otros con la indiferencia reservada a los artistas considerados marginales. Sam le dio un apretón casi imperceptible en el brazo, antes de mezclarse con la multitud, su teléfono discretamente preparado para grabar, no tanto la obra, sino las reacciones. Ellie se paró junto a su espacio asignado. Había trabajado con Sam hasta la madrugada para montar la instalación. No era una sola pieza, sino una serie interconectada. A primera vista parecía abstracta, incluso caótica. Fragmentos de espejos rotos dispuestos en patrones inquietantes, lienzos oscuros con texturas desgarradas, una proyección digital parpadeante que mostraba siluetas anónimas moviéndose en bucles repetitivos. Y en el centro, una pequeña escultura delicada, casi infantil, hecha de alambre y tela, encerrada en una jaula de cristal esmerilado. El título general de la obra era simplemente Ecos en el vacío. Comenzó a hablar, su voz sorprendentemente firme, aunque baja. No explicó la obra en términos convencionales. En lugar de eso, leyó un fragmento de un poema que había escrito, palabras sobre máscaras, susurros y la erosión silenciosa de la identidad. Hay vacíos, concluyó, que solo se llenan con los ecos de lo que se ha perdido o lo que nunca se permitió ser. Luego invitó a los espectadores a acercarse, a interactuar con las piezas. A medida que la gente se movía observando los detalles, el verdadero significado comenzó a emerger, como una imagen revelándose lentamente en un cuarto oscuro. Los fragmentos de espejo reflejaban versiones distorsionadas de los propios espectadores, forzándolos a confrontar su propia imagen fragmentada. En los lienzos oscuros, si uno miraba de cerca, se podían discernir texturas que recordaban a piel magullada, a telas rasgadas. La proyección digital, con sus figuras atrapadas, evocaba una sensación de impotencia y aislamiento. Pero fue la pequeña escultura enjaulada la que actuó como clave. Para la mayoría, era una imagen de vulnerabilidad. Pero para aquellos que conocían las dinámicas internas de Aura, para aquellos que habían sufrido o presenciado la crueldad sutil de Marcus, ciertos detalles eran inconfundibles. El color predominante de la tela de la escultura era un tono particular de azul cobalto, el mismo color del suéter de cachemira que Marcus solía usar con arrogancia. La forma en que el alambre retorcía la figura recordaba un gesto particular que él hacía al desestimar a alguien. Un pequeño objeto, casi oculto en la base de la jaula, era una réplica diminuta de un dije que una estudiante, amiga de Ellie al principio del semestre, había perdido misteriosamente, después de una discusión con Marcus. Un silencio tenso, mucho más pesado que el murmullo anterior, se instaló en la sala. Las miradas comenzaron a desviarse de la obra hacia Marcus, que había estado observando con una sonrisa condescendiente. Su sonrisa vaciló, luego se congeló. Sus ojos, normalmente tan llenos de confianza, se estrecharon mientras procesaba las implicaciones. El color pareció drenarse de su rostro. Intentó reír, un sonido forzado y hueco. Interesante, Vance. Quizás un poco confuso para algunos, ¿no? Demasiado agresivo, diría yo. Pero sus palabras carecían de convicción. La obra de Ellie había tocado una fibra sensible, no solo en él, sino en varios otros estudiantes que intercambiaban miradas significativas, asentimientos casi imperceptibles. La profesora de crítica de arte, la misma que había minimizado el comentario inicial de Marcus, ahora lo miraba con una expresión indescifrable, una mezcla de incomodidad y una incipiente comprensión. El decano, un hombre corpulento con fama de evitar conflictos, carraspeó ruidosamente. La máscara de King Holloway comenzaba a resquebrajarse, dejando al descubierto la inseguridad y la fealdad que Ellie había plasmado con tanta precisión dolorosa en su arte. La multitud no aplaudió, pero el silencio era más elocuente que cualquier ovación. Era el silencio de una verdad incómoda, finalmente expuesta a la luz.
En los días que siguieron a la exposición, Ecos en el Vacío se convirtió en la comidilla de Outer Arts Academy. Las discusiones eran acaloradas, a veces susurradas, otras veces sorprendentemente abiertas. No hubo una acción disciplinaria inmediata contra Marcus. Sus conexiones familiares y la naturaleza artísticamente ambigua de la denuncia de Ellie lo protegieron de consecuencias formales directas. Pero algo fundamental había cambiado. Su estatus social, antes incuestionable, se desplomó. La gente lo miraba de otra manera, con una mezcla de recelo y desdén. Aquellos que antes lo adulaban, ahora lo evitaban ostentosamente. Se escuchaban rumores de que la facultad estaba revisando las políticas de convivencia y que varios estudiantes, envalentonados por el acto de Ellie, habían comenzado a compartir sus propias experiencias negativas con ciertos elementos influyentes. Marcus ya no era el rey. Era un paria con una corona empañada. Para Ellie, el agotamiento emocional era inmenso, pero bajo él, una profunda sensación de reivindicación y liberación comenzaba a florecer. Había usado su voz, su arte, y había sido escuchada. Varios estudiantes, algunos que apenas conocía, se le acercaron en los días siguientes, no para compadecerla, sino para expresar su admiración silenciosa, para compartir una mirada de entendimiento, o incluso para murmurar un gracias. Su relación con Sam se consolidó, forjada en la adversidad y la confianza mutua. Ya no eran solo dos outsiders, sino aliados. El semestre terminó. Ellie caminaba por los pasillos de Aura, ahora menos sombríos, con la cabeza un poco más alta. Ya no intentaba ser invisible. La gente todavía la miraba, pero ahora había una cualidad diferente en sus miradas. Respeto, quizás incluso un poco de temor por la chica tranquila que había desafiado al gigante. Una tarde, mientras recogía sus últimas cosas del estudio, encontró una nota anónima deslizada bajo la puerta. Era un simple trozo de papel con una frase escrita a mano. Algunos ecos crean nuevas canciones. Sigue cantando. Sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos avellana, ahora más brillantes. El futuro era un lienzo en blanco, vasto e incierto. Quizás se quedaría en Aura, armada con una nueva fortaleza y la convicción de que su arte tenía un propósito más allá de la estética. Quizás buscaría nuevos horizontes, otros lugares donde su voz pudiera resonar. Lo que fuera que decidiera, lo haría con una confianza en sí misma que no sabía que poseía.